El árbol de los ecos. Había una vez en un pequeño pueblo escondido entre las montañas, tan aislado que parecía existir fuera del tiempo. Sus casas de piedra y techos de madera se alzaban alrededor de una plaza central, donde dominaba un árbol gigantesco conocido como el árbol de los ecos. Este árbol, de raíces profundas y ramas que alcanzaban el cielo, era tan antiguo que los ancianos decían que había sido plantado antes de que naciera el primer habitante del pueblo. El árbol de los ecos no era un árbol cualquiera. Sus hojas vibraban incluso cuando no había viento, emitiendo un murmullo que llenaba el aire. Nadie sabía cómo ni por qué lo hacía, pero se decía que guardaba los pensamientos y sentimientos de aquellos que se atrevían a acercarse. Más que un confidente, el árbol era un espejo invisible, devolviendo con el tiempo los ecos de lo que sus visitantes no sabían que necesitaban entender. En el pueblo vivía gente humilde, trabajadora y rutinaria. Aunque veneraban al árbol, pocos se acercaban a hablarle. No era miedo lo que los detenía, sino una mezcla de respeto y temor a enfrentarse a lo que pudieran escuchar de vuelta. Algunos decían que el árbol de los ecos no ofrecía respuestas claras, solo una manera de escucharse a uno mismo. Y eso, para muchos, era lo más aterrador. Un día, un viajero apareció en el pueblo. Su nombre era Elías, un hombre joven, de cabello oscuro y ojos profundos que parecían haber visto más de lo que deseaban. Llegó al anochecer, cansado y cubierto de polvo, cargando una mochila pesada llena de mapas, libros y herramientas. La gente del pueblo, aunque amable, percibió en él una tristeza que no se podía disimular. Elías no hablaba mucho. Solo preguntó por el árbol de los ecos. Los aldeanos se miraron entre sí, algunos con curiosidad, otros con preocupación. Sin embargo, le señalaron el camino sin decir una palabra. Parecía que sabían algo que él aún no comprendía. Elías caminó hasta el árbol al atardecer, cuando la luz dorada acariciaba las montañas. Se sentó bajo sus ramas y, tras un largo suspiro, habló. He viajado por el mundo buscando sentido a mi vida. He visto maravillas, conocido personas y llenado cuadernos con pensamientos, pero el vacío dentro de mí sigue creciendo. Árbol, si guardas ecos, guárdame a mí también. Estoy cansado de buscar. El árbol no respondió. Sus hojas apenas susurraron con el viento, y Elías, agotado, se quedó dormido bajo su sombra. Cuando despertó, el pueblo estaba cubierto por una neblina espesa. Elías sintió que algo había cambiado. Las ramas del árbol parecían más vivas, como si lo observaran. Se levantó y continuó su viaje. Los días pasaron, y algo extraño ocurrió. Cada vez que enfrentaba un dilema, una sensación familiar lo guiaba. En sus pensamientos resonaban palabras que alguna vez había dicho, frases que había ignorado por considerarlas insignificantes. Comenzó a escuchar sus propios ecos. Con el tiempo, Elías comprendió que el árbol no guardaba respuestas, sino reflejaba aquello que las personas no se permitían escuchar. El árbol de los ecos le enseñó que las verdades más profundas no están en el mundo exterior, sino en los rincones del alma que evitamos explorar. Elías dejó de buscar y empezó a vivir, confiando en que cada paso que daba era parte de un sendero que solo él podía trazar. Cuando volvió al pueblo años después, el árbol de los ecos seguía ahí, igual de majestuoso, susurrando los secretos de todos aquellos que se atrevían a escucharse a sí mismos. El arroyo de la sabiduría. Había una vez un anciano sabio que vivía en una pequeña aldea en las montañas. A pesar de su avanzada edad, las personas acudían a él en busca de consejo, pues se decía que tenía una comprensión profunda de la vida. Un día, un joven lleno de dudas se acercó al sabio. He oído que tú sabes todo sobre la vida, dijo. Tengo muchas preguntas, pero ninguna respuesta. Estoy buscando el sentido de mi existencia,
pero cada vez que creo encontrarlo, surgen más preguntas. ¿Cómo puedo encontrar la paz? El sabio miró al joven, sonrió con amabilidad y lo invitó a caminar con él. Juntos subieron por la montaña hasta llegar a la cima, donde el aire era más fresco y la vista, impresionante. Allí, el anciano le mostró un pequeño arroyo que corría por la ladera. Este arroyo es como la vida, dijo el sabio. Mira cómo fluye, a veces es tranquilo, otras veces turbulento. Hay momentos en los que el agua parece fluir sin esfuerzo, y momentos en los que se enfrenta a obstáculos, rocas que bloquean su camino. Pero siempre sigue adelante. No se detiene. El joven observó en silencio. Lo que te gustaría saber, continuó el sabio, es que la vida no es algo que debas comprender todo de inmediato. No se trata de buscar respuestas definitivas a cada pregunta. Se trata de fluir con ella, de aprender a adaptarte a sus cambios y de encontrar serenidad en el proceso, no solo en la meta. Las respuestas vendrán en el camino, y lo más importante es seguir caminando. El joven pensó en sus palabras mientras observaba el arroyo. En ese momento, comprendió que la paz no está en tener todas las respuestas, sino en aceptar que la vida es un constante fluir, y en aprender a estar presente en cada paso, sin aferrarse a lo que aún no entiende. A veces, la verdadera sabiduría no radica en conocerlo todo, sino en aceptar lo que es y vivir plenamente con ello. El joven, aún inmerso en su reflexión, miraba el agua del arroyo y las rocas que interrumpían su curso. Había algo en la manera en que el agua avanzaba, sin cuestionarse, sin detenerse, lo que le dejó una sensación profunda, pero también un pequeño vacío. ¿Cómo puedo dejar ir ese deseo de control?, pensó para sí mismo, mientras caminaba junto al anciano por la orilla del arroyo. El sabio, al percatarse de sus pensamientos, le dijo con suavidad: todo lo que el arroyo encuentra en su camino, ya sea una roca o una curva, lo toma como una oportunidad para cambiar su dirección, pero nunca pierde su esencia. Se adapta y sigue su viaje, sin resistirse a lo que no puede controlar. Así es la vida, no siempre podemos escoger las circunstancias, pero sí cómo respondemos a ellas. ¿Y qué pasa cuando el arroyo encuentra algo tan grande que no puede mover?, preguntó el joven, curioso. Entonces el arroyo fluye a su alrededor, como el agua de un río que sabe que no debe forzar el camino, sino aprender a rodear los obstáculos, encontrar nuevas rutas. Si se detuviera en cada barrera, nunca avanzaría. La vida te traerá desafíos que parecen insuperables, pero lo que hace la diferencia es tu capacidad para fluir con ellos. La verdadera sabiduría no está en evitar dificultades, sino en aprender a superarlas con calma y paciencia, sin perder de vista tu propósito. El joven empezó a comprender que sus propios miedos y frustraciones eran como esas rocas en el arroyo. Había intentado durante tanto tiempo evitar los momentos difíciles, buscaba respuestas rápidas a preguntas complejas, se preocupaba por el futuro, temía al fracaso. Creía que si encontraba las respuestas correctas a sus dudas, encontraría la paz. Pero ahora veía que la paz no llegaba por entender cada detalle de la vida, sino por aceptar la impermanencia, por entender que las respuestas no siempre vienen de forma clara y rápida, sino que se van revelando a lo largo del camino. Pero, interrumpió el joven, ¿y si no sé qué hacer cuando lleguen los momentos más difíciles? ¿Y si pierdo el rumbo? El anciano sonrió con una calma que parecía emanar de su propia existencia. Ahí es cuando la verdadera sabiduría cobra importancia. El arroyo no sabe exactamente cómo se verá en el próximo recodo, ni qué dificultades encontrará más adelante. Sin embargo, confía en el proceso de su propio fluir. No se angustia por lo que está por venir. Solo se concentra en el presente, en el paso siguiente. Así debes hacer tú. Confía en que, incluso en la incertidumbre, siempre habrá una manera de avanzar, incluso si no ves claramente el camino. El joven se detuvo, miró al sabio con una mezcla de admiración y agradecimiento. Algo había cambiado en él, algo profundo. Por primera vez, sintió que las respuestas que buscaba no eran respuestas definitivas, sino procesos que formaban parte de su vida. Las preguntas seguirían, pero ya no las veía como amenazas, sino como oportunidades para aprender, adaptarse y crecer. Gracias, dijo el joven, con una sonrisa tímida. Creo que ahora empiezo a entender. El sabio asintió con la cabeza y, antes de dar por terminada la caminata, añadió: no se trata de encontrar la perfección en la vida. Se trata de encontrar la paz en su imperfección, en su constante transformación.
La vida es como el agua, fluye sin esfuerzo, pero solo si aprendes a soltar el control. Juntos continuaron su paseo en silencio, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores suaves, como si la naturaleza misma estuviera recordando al joven la belleza que reside en la simplicidad del presente. A partir de ese día, el joven ya no temía a las preguntas sin respuestas, ni a las dificultades inesperadas. Aprendió que la paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando uno deja de aferrarse a las respuestas definitivas y empieza a abrazar la vida tal como es, sin prisa, sin miedo, fluyendo con ella. Suscríbete y comenta, si te gustaron estas historias, para nosotros será un placer.